Dios bendiga a todas las personas que aman la verdad y la justicia. Gloria a Dios. Ezequiel 22:30, el mismo Dios en Ezequiel 22:30 dice, busqué un humano. Dice, busqué un humano, aunque fuese uno, que hiciese vallado y se parara en la brecha delante de mí, dice el Señor. Ezequiel 22:30. Bendito sea el Señor. El mismo Dios dice, busqué, aunque fuese un humano, que formase, o sea, que hiciese vallado y se parara en la brecha delante de mí, dijo el Señor, a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Y no encontré a ninguno. Y no hubo nadie. Eh, Les quiero compartir un mensaje. Les he dicho que todo lo que yo les comparta aquí y donde quiera que Dios me permita ir, en la calle, en donde sea que vaya y de un mensaje, todo lo que hablo es lo mismo que Dios me forma a mí. Como soldado en el ejército del Señor, todo lo que el Espíritu Santo va formando en mí es lo que yo le llevo, ¿verdad? Yo llevo mensajes de corrección, de aviso, de advertencia, pero son, bueno, no todos claramente, pero pues siempre le voy a comentar cuando sean de la formación que el Espíritu Santo me está dando. Fíjese, le voy a también a compartir sobre Éxodo 20. En Éxodo 20 vemos a Moisés y yo estaba meditando en el Señor y Dios hablando a mi espíritu, el Dios de la Biblia, ¿verdad? Con su Espíritu Santo hablando a mi espíritu. Y recibía yo este mensaje que eh, bíblicamente, ¿verdad? Muchos pueden fácilmente la iglesia, en su gran mayoría, pueden minimizan o pueden minimizar, eh, ¿verdad? La falta que cometió Moisés, ¿verdad? Lo que creo que lo vemos en Éxodo 20. Eh, cuando sucedió lo de la desobediencia y la falta de fe de Moisés, cuando Moisés, ¿verdad? Golpeó la vara, perdón, golpeó la piedra con la vara. Vemos que eh, muchos lo pueden ver, ¿verdad? Mucha iglesia, ¿verdad? Lo puede ver como eso fue un momento de ira, no fue nada grande. ¿Sabe por qué? Porque como vemos, ¿verdad? La iglesia, vemos como quién era Moisés para Dios, ¿verdad? Cómo fue el mismo Dios, claramente el mismo Dios, ¿verdad? No fue un humano, no fue la carne, fue el mismo Dios que cogió a Moisés, ¿verdad? Por encima de su familia, por encima del pueblo de Israel. Dios escogió a Moisés. Y entonces podemos ver, lo que yo les quiero compartir es que es peligroso comparando, eh, ¿verdad? De que Dios escogió a Moisés para que hiciese vallado y se parara en la brecha por el pueblo. Vemos a aquel pueblo, ¿verdad? Rebelde, desobediente, terrible y espantosamente, ¿verdad? Todo lo que cometían y pues Moisés, Dios lo había escogido para dirigir a ese pueblo, interceder por ese pueblo, ¿verdad? Por ese pueblo rebelde. Y entonces, pues yo lo comparo, ¿verdad? Estaba comparando, yo meditando y lo hablé con mi hijo, porque como les he dicho, siempre hablo todo con mi hijo. Y de hecho,
he hecho un álbum con los diferentes textos mensajes que verdad que me llegan, que quizás muchos los conocen y muchos supuestos grandes predicadores, ¿verdad? Porque grande es Dios, la gloria toda es de Dios, ¿verdad? Pero muchos predicarán, ¿verdad? Estos mensajes y no sé, no lo he escuchado, pero pues yo en mi corazón, en el espíritu, de lo que Dios me enseña, dad por gracia lo que por gracia has recibido, ¿verdad? Mientras yo voy aprendiendo, también quiero compartir porque amo las almas, ¿verdad? Otras personas que puedan escuchar este mensaje y estén pasando por lo mismo, ¿verdad? Pues son alertas, advertencias, avisos, ¿verdad? Eh, es peligroso, es peligroso cuando Dios nos escoge para ser vallados y pararnos en la brecha. Ejemplo, nosotros, yo, por mi familia, Dios nos confirma, Dios nos trae el convencimiento con su espíritu y de diferentes maneras en este caminar, Dios nos va confirmando. Entonces, imagínese, yo por ejemplo, he tenido momentos en que he peleado con papá Dios y le he dicho, no voy a orar por mi madre, no me voy a desgastar por mis parientes de sangre, me enojo y me indigno. Entonces, lo más grande es lo que yo he traído en otros mensajes, que lo más que me ha impactado en este tiempo, ¿verdad? Esto es como testimonio y, ¿verdad? Es lo que realmente es parte, mi testimonio siempre va a ser parte de mi ministerio. Eh, pues es como le digo, como en este tiempo es bien fuerte, es bien impactante para mi vida, porque, y esto como le digo, es para cualquier otra persona que estuviese pasando lo mismo. Es peligroso cuando Dios nos escoge. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos que, ¿verdad? Sabemos que tenemos que hacer vallado, ¿verdad? Y pararnos en la brecha. Por ejemplo, como le estoy diciendo, yo por mi familia que he sido la escogida para, ¿verdad? Para lo que Dios me ha encomendado. Y es fuerte porque, como le digo, cuando yo era niña, pues era niña, estaba viviendo todo lo que estaba viviendo, veía quién era mi madre, ¿verdad? Veía quiénes eran todos mis parientes de sangre, una cosa espantosa y horrible. Y ya yo le he dicho de que podemos hablar de idolatría, después que fueron pentecostales, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, más todos mis tíos, toda mi familia, mis parientes de sangre, todos son es una familia grande. Y en los barrios de Guayama, Chunchín, Mosquito, San Felipe, todo eso por ahí, eso está lleno de iglesias y la iglesia le queda, como decir, en la pared de la casa. Si mi tío vive aquí, a un poquito caminar para allá, ahí mismo, en esa calle, hay una iglesia pentecostal. Camina a la otra calle un poquito más para allá, otra iglesia pentecostal. Y así nacieron toda mi familia, mis parientes de sangre, incluyendo por parte de padre. Eh, y fueron pentecostales desde niño. Pues cuando yo era niña, yo veía todo ese desmadre, toda esa diablura y todo ese horrible que era en mis parientes de sangre, ¿verdad? Y por eso yo preferí huir y preferí vivir de todo y sufrir por otros lados y en orfanatos y en casas ajenas y en la calle, porque imagínense tener tantos parientes de sangre y que en verdad es que todos estén uno por un lado, otro por el otro, tanta cosa, no sé, no quieran, o sea, estén con la idolatría, con el espiritismo, ¿verdad? Con tanto odio, con tanta maldad, tanta, eh,
¿verdad? Tantas cosas, tanto, tan, tan terrible, es que no, tengo que hablar como yo hablo para que todo salga y fluya. Tanta abuso, tanto, y todo en lo oculto, entre cuatro paredes, ¿verdad? Entonces, esto es parte de mi testimonio, pero realmente el mensaje se trata de cuando Dios escoge a una persona para hacer vallado, ¿verdad? Sea por un pueblo, sea por tu familia. Vea, Moisés fue por el pueblo, ¿ves? Pero, por ejemplo, habemos personas que Dios nos escoge para ser vallado y para no en la brecha por nuestra familia. Pero cuando vemos la maldad tan grande, la idolatría y la hechicería y el odio y la maldad y, y que no les interesa cambiar, que traicionan a Dios cuando les da la gana, por gusto, y es terrible. Entonces, en mi caso, vuelvo y le digo, es bien fuerte porque es impactante en este tiempo, porque cuando yo era niña yo veía a mi familia y veía a mis parientes de sangre y por eso huí de todos ellos. Aunque siempre yo volvía a tratar a ver si esta vez me iban a querer, iban a recogerme, a amarme, pero yo veía que seguía lo mismo, volvía y me desaparecía. Y así fui creciendo. Pero como les digo, cuando ya fui de adolescente, seguía lo mismo, porque siempre yo, como le digo, estuve pendiente, aunque me desaparecía para pueblos lejos y vivía todas las historias que vivía, pero siempre yo volvía a Guayama y yo veía que seguían igual, en las mismas maldiciones, la misma vida horrenda. Pero ver que llegué a la adultez, regresé a Guayama adulta, a los 20 y algo de años, 23, y seguían igual. Pero ver que ahora, ya a la edad que yo tengo, ya medio siglo, mi madre, 76 años, y sigue lo mismo, viviendo y que con todos los muertos en la casa, que los muertos le hacen, le deshacen de todo, pero ella no quiere deshacerse de los muertos. Y yo he tratado, le he dicho, te envío un pastor, que yo, ¿verdad? Pastores, porque yo hablo en las redes sociales y, ¿verdad? Y donde quiera, y digo que la iglesia está podrida, que hay muchos pastores, esto y lo otro, pero sabemos que hay un pueblo que se guarda, hay un pueblo que tiene el Espíritu Santo. Y yo le digo a mi mamá, mami, te envío un pastor, el pastor Miguel Ángel Ramos Montañez, que es humilde, que es un servidor, ¿verdad? ¿Verdad? Y que yo sé que viví tantas experiencias allí en esa iglesia, ¿verdad? Y Dios trató conmigo de una manera tan especial por la sana doctrina pentecostal. Y le digo, mami, ¿te envío a ese pastor? No. Mami, lo envío a que oren por ti, ayunen en tu casa. No, hablé con el pastor también. El pastor me dijo que estaba de acuerdo. Le digo, mami, te le pido que te lleven para la iglesia, para los cultos. Tampoco, porque no puede. Pero sigue con los mismos muertos, con más muertos ahora, porque se murió mi abuela, ahora es un muerto más y que la tormenta, que va a la casa. Se murió aquel padrastro mío, un señor con el que ella estaba, cuando yo era chiquita, cuando yo era pequeña, niña, también dice que le sale, que está en su casa. Mi país se murió en el 2020, también ahora dice que está en la casa y que haciendo la vida imposible. O sea, todos los muertos, todos los que la odiaban, digo, todos los que ella dice que, todos los que ella odiaba, están aquí en la casa. Entonces, desde que yo era niña, que yo tenía 4 años de edad, ella perdió 2 gemelos cuando nacieron y ella dice que le salían por las noches. Y si no era que le salía entonces un demonio que la quería que matarle, que le doblaba el matre, que la quería asfixiar. Y si no era un espíritu que estaba ahí que pasando las hojas del periódico, que ella dejaba los periódicos en una mesa afuera y ella lo veía para la terraza y veía cómo las páginas se pasaban solas y pasaba esto y salía que tantas cosas, desde que yo tenía 4 años de edad. Pero ahora ella tiene 76 años, está viva por la misericordia de Dios, que no sé, ¿verdad?
que Dios ha visto en mi mamá, ¿verdad? Con tantas cosas que mi mamá ha hecho, que ha traicionado a Dios terriblemente con la santería y la idolatría y tantas cosas. Después de haber sido pentecostal a los 13 años, mi abuela, mi bisabuela, todos. Entonces, es bien duro, porque yo le he dicho a Dios en momentos, no voy a orar por mis parientes de sangre. No voy a gastarme por ellos. No voy a pelar mis rodillas por ellos. Y realmente estaba pensando y meditando cuando le compartí. Son mensajes que me salen así cuando estoy hablando con mi hijo, me salen mensajes o estoy, no sé, meditando en el Señor. ¿Y sabe qué? Que lo comparé lo que pudiéramos estar pasando muchas personas, ¿verdad? Cristianos, ministros, ¿verdad? Que Dios los escoge, le da esa misión, le dice, tienes que hacer vallado por tu familia, pararte en la brecha por ellos, no importa si se lo merecen, no importa si son desobedientes hasta el final y rebeldes, yo sí que me encargo de esa parte, pero a ti te toca, Betsaida Andual Santiago, o quien sea el nombre, cualquier, sea una cristiana por allá, un ministro por el otro lado. Entonces, vemos que no podemos minimizar, porque para eso Dios nos dejó la Biblia. Es la guía, muchos usan el Antiguo Testamento como les da la gana. Cuando se trata del diezmo, cuando se trata de lo que les gusta. Es como en el Nuevo Testamento también hacen lo mismo, muchos cristianos y ministros sacan lo que les gusta. Y lo que no, le arrancan la página con su mente, con su corazón, con su alma. Y eso es un pecado grande que puede llevar al infierno a esos cristianos y ministros. ¿Ves? Porque Dios escudriña lo más profundo del corazón y los pensamientos del ser humano. ¿Ok? Y el diablo hace que las personas se olviden de eso. Mire, no podemos minimizar lo que, ¿verdad? La falta de Moisés. Porque aunque Moisés fue tan especial y Moisés, ¿verdad? Dios lo escogió y lo vemos en la Biblia como un personaje, ¿verdad? Un siervo que, ¿verdad? Como un gran siervo de Dios, ¿verdad? Eh, con un valor grande y una misión grande y lo vemos que como que esa falta pues fue algo simplemente pasajero que Dios, que como nosotros lo vemos de esa manera humanamente, Dios también lo vería así de esa forma, pero no es así. Dios lo vio como algo grande. Dios quería mostrarle algo al pueblo que era la gracia y el diálogo. Pero Moisés mostró la ley dura. Y aunque en el Antiguo Testamento sí era fuerte, ¿verdad? Bueno, yo digo que el Nuevo Testamento es igual. Cuando hablamos, siempre hablo de Hebreos 10, 26 al 29. Cuando dijo, eh, cuando dijo, dice, enseña la palabra de Dios, el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, que si eran los ángeles, ¿verdad? Los ángeles que no eran humanos y nunca no estuvieron pecando como bestias en la tierra, ¿verdad? Y aún así Dios los desechó para siempre. Dice que no los perdonó, sino que los desechó y los arrojó para siempre a prisiones de oscuridad perpetua, ¿verdad? Como dice la palabra. Entonces, vemos que también dice la palabra, ¿verdad? En Hebreos eh, dice que todo aquel que pisoteare el sacrificio de Cristo y tenga por inmunda la sangre del pacto, no hay más sacrificio que valga, sino una horrenda expectación de juicio del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios, siempre lo tengo presente. Por eso digo que no se puede minimizar
ni quitar cosas de la Biblia porque no nos gusten, porque se oyen fuertes, porque es que eso lo añadieron o lo quitaron, porque Dios no es así, que eso no era de Dios, que eso fue que se infiltraron en la Biblia. Mire, yo otras veces he querido comentar esto y eh, se me pasa. Y es que si el Dios de la Biblia hubiese dejado de verdad que el diablo se metiera en la Biblia, o sea, entonces, imagínese, eh, o sea, en el Dios que yo creo, el Dios todopoderoso y de orden en el que yo he creído, es un Dios que, si, o sea, lo único, o sea, él dejó principalmente ese libro, esa guía, la Biblia, la Sagrada Escritura, su palabra, donde está su corazón, su voluntad, el plan perfecto para el ser humano. Eso fue lo que él dejó o sea, y lo va a dejar que el diablo se meta ahí y lo mezcle. Mira, y aunque el humano quite de la Biblia, yo le he dicho, Dios va a guiar a su pueblo con lo que quede en la Biblia, por la santidad lo va a guiar y todo le va a dar todo el conocimiento. O sea, Dios es santo, perfecto y justo. Mire, como le estaba diciendo, no podemos minimizar el, lo que pasó con Moisés, porque mire las consecuencias. Usted no la ve qué graves fueron. O sea que Dios le cortó los días a Moisés. Aún Moisés siendo quien nosotros vemos que era. Ay, alguien grande para Dios, alguien grande en la tierra, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, como es hasta el día de hoy, ¿verdad? Mire, usted no ve que Dios le cortó los días a Moisés, porque Moisés iba a llegar, la voluntad de Dios era que Moisés llegara a la tierra prometida, pero después que él cometió esa falta, Dios le cortó los días y le dijo, vas a ver la tierra prometida de lejos, pero no vas a entrar en ella. Y para guiar al pueblo, usted vio lo que pasó. Moisés y Aarón quedaron. Mire, y yo lo aplico a mí y a otras personas que se puedan identificar. Ve y comparto este mensaje como voy a compartir muchos mensajes y cuando tenga espacio, que Dios me permita tener espacio, tener un lugar que voy a preparar, ¿verdad? Como si fuera un templo, un altar, ¿verdad? Para llevar lo que Dios ponga en mi corazón, en el espíritu, ¿verdad? Por amor a las almas y de testimonio. Amamos nuestra salvación, es nuestra meta más grande. Amamos las almas, estamos aprendiendo a amar a Dios, a amar a Dios por la historia de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y queremos agradar a Dios, queremos que Dios nos ame, queremos el respaldo de Dios, queremos que Dios esté en nosotros y nunca se vaya, que su Espíritu nunca nos deje. Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos practicar la justicia y la verdad, queremos obedecer a Dios, queremos que Papá Dios borre nuestras rebeliones. Por lo tanto, tenemos que coger las historias de la Biblia muy en serio y lo que no nos guste y lo que nos guste, todo hay que tragárselo con aceite ungido. Todo hay que amarlo, recibirlo. Y eso era lo que les quería compartir. Sabemos que le añado, siempre le hablo. La Biblia es un libro lleno de tantas historias y los predicadores todo el tiempo quieren una predicación diferente.
y hablar de todos los personajes de la Biblia y todas las historias de la Biblia, pero muchas veces de qué les vale. Y es importante, claro, saber toda la Biblia y las predicaciones, pero mire, yo tengo versos, porciones de la Biblia, que son los que me dirigen en mi vida para seguirme dejando transformar, para aprender a conocer al diablo, para aprender a conocer a Dios, para agradar a Dios aquí en la tierra y para labrar mi camino hacia la eternidad. Mire, yo siempre pongo de ejemplo la historia del salmista, del rey David. Él también cometió una falta, pecó, mató a Urías, se quedó con Betsabé, pero ¿qué sucedió? Las consecuencias fueron, Dios le dijo, a la espada nunca saldrá de tu casa. O sea que le iba a aguantar, él tenía que aguantar que en cualquier momento se metiera el diablo a su casa y hiciera escante. Asimismo, como le digo, pues más o menos es parecido de saber que no podemos minimizar lo que pasó en la Biblia. No importa que sea del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es, Dios lo dice claramente, ahí mismo lo evidencia, que es toda la Biblia, es para todas las épocas. Dice que es útil para instruir, para ver justicia y etcétera. Que toda la Biblia, o sea, si la palabra dice toda la Biblia, es toda. Y cuando habla ese verso que se me olvida, que dice la Biblia es, ¿verdad? Eh, Se me olvida el verso, pero para toda buena obra y que para instruir en justicia y etcétera. Ese verso dice que es toda la Biblia. O sea, todas las épocas, entonces aplica toda la palabra. Lo que les quiero decir es que tengamos cuidado porque si Dios nos escoge para hacer vallado por nuestra familia y para no en la brecha, aunque ellos no se lo merezcan, aunque nunca lo reconozcan, aunque no, aunque como humanos nos indignemos, pero Dios se va a encargar de la parte de Él y nosotros nos tenemos que encargar de nuestra parte. Como les he dicho otras veces, el Espíritu Santo se encarga de hacer una parte y nosotros nos tenemos que encargar de hacer otra parte. Entonces, no queremos recibir las consecuencias de Moisés, ¿verdad? No queremos recibir las consecuencias del salmista David. No queremos recibir tales consecuencias, ¿verdad? Dios ha hablado a mi vida y el Espíritu Santo me enseña a mi espíritu y yo siempre voy a compartir donde quiera que vaya por estos medios. Mm. Bendito sea el Señor. No sé si se me queda algo más, pero este era el mensaje. Si Dios nos escoge para ser vallado y para pararnos en la brecha, tenemos que aprender a obedecer, aunque nos duela, aunque nos indignemos, aunque miremos con nuestros ojos natural y veamos o miremos también así, que aún con nuestro ojo espiritual veamos que tanta maldad, ¿verdad? Y sin ningún interés de arrepentirse, traicionando a Dios, así, eh, ¿verdad? Es como yo le pregunté a mi madre hace unos meses atrás. Yo le dije, mami, a ¿por qué tú ibas al espiritismo? ¿Verdad? Y, y le pregunté, ¿verdad? Porque ella me dijo un día que mientras ella iba al espiritismo y a la santería, le entraba mucho dinero a la casa. Pero desde que lo dejó, o sea que ella fue a la santería, ella traicionó a Dios, leyendo la Biblia todos los días y orando, ella traicionó a Dios por el, por el dinero y no sé por qué cosas más. Entonces,
Hace par de meses lo que me contestó, teniendo 76 años, mi madre, lo que me contestó fue, ay, pues Dios no me dio la casa, pues. O sea que porque Dios no le daba algo que ella creía que necesitaba o que se merecía, pues entonces traicionaba a Dios y iba a la brujería a pedírselo al santero o al espiritista. Dinero o total, como era escogida, Dios la hizo pasar por cosas terribles y espantosas toda su vida. Y voy a incluir esto aquí en este mensaje. Usted ve muchas personas por ahí haciendo pactos diabólicos y usted lo ve que se hacen de dinero, mayormente todos estos influencers de las redes se hacen de dinero, etcétera. Pero las personas que son escogidas, muchas veces, que son almas de salvación y se ponen a hacer pacto, Dios no las manda al infierno rápido, no le corta los días, tampoco les deja que el diablo les dé ese dinero y les dé lo que pidan. No. Dios lo que hace es que le hace pasar una vida de miseria, de dolor, de sufrimiento, de soledad, toda la vida. Y creo, no sé, pero creo que al final Dios los prepara y los santifica y, y se los lleva posiblemente. Bendito sea el Señor. Bueno, este es el mensaje. Alabado sea el Señor. Si Dios nos llama a ser vallado y a pararnos en la brecha, es mejor obedecer, aprender a obedecer, decirle a Dios, Dios mío, quiero obedecerte para que Dios sepa. Dios conoce el corazón, pero Dios quiere que le digamos, ¿verdad? Y que el diablo escuche también, el mundo espiritual como testigo, y que uno diga, quiero obedecerte, Dios mío, borra mis rebeliones, quiero hacer tu voluntad a tu manera y no a la mía. Y creo que, bendito sea el Señor, es muy importante por nuestra salvación, por las bendiciones que Dios nos ha prometido. Bendito sea el Señor. Es un tiempo en esta tierra donde tenemos muchos sueños, pero metas, pero Dios también quiere bendecirnos porque si miras la Biblia hay muchas promesas.